Buenos días. Esta es la clase 4 del curso Bases Bioquímicas y Fisiológicas de la Endocrinología. Este es un curso desarrollado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, ACREM. En la clase de hoy veremos factores liberadores hipotalámicos y las hormonas de la neurohipófisis. Como ya hemos visto, existen diferentes mecanismos por los cuales una hormona puede terminar actuando sobre una célula target y modificar alguna variable extracelular. Con respecto a los factores liberadores, vemos básicamente este es el esquema fundamental de funcionamiento. El sistema nervioso produce hormonas liberadoras o factores liberadores que actúan sobre la hipófisis, estimulando o inhibiendo la producción de una hormona trófica que va a actuar sobre otra glándula, la cual produce finalmente la hormona que da su acción sobre las células target. Tanto las hormonas como las variables pueden hacer retroalimentación sobre las glándulas y el sistema nervioso, de manera de regular la producción de los factores liberadores de la hormona trófica o de la hormona de la glándula final. La neurohipófisis tiene un mecanismo distinto. El sistema nervioso produce las hormonas y estas hormonas son liberadas directamente a sangre y a sangre van a actuar sobre las células target, produciendo modificación de variables que retroalimentarán el sistema. Algunas de las hormonas liberadoras producidas por el sistema nervioso actúan sobre la hipófisis y esta hormona directamente actúa sobre las células blanco, por ejemplo, como ocurre con la prolactina. Entonces, estos tres mecanismos que tenemos acá son los que veremos ahora a continuación para cada una de las hormonas, y nos situaremos en la primera parte de la clase en las hormonas tróficas que actúan sobre la hipófisis y luego sobre la neurohipófisis. Mecanismo general de acción. En general los factores liberadores actúan a través de receptores que se conocen como receptores de 7 dominios transmembrana, que tienen el grupo amino hacia el lado externo, luego 7 dominios que atraviesan para un lado y para el otro la membrana y el carboxilo en su interior. Y son receptores asociados a proteínas G triméricas, en general del tipo GS, GI o GQ. Como ya hemos visto, un breve repaso, los receptores asociados a GS estimulan la anilciclasa, que aumenta los niveles de AMP cíclico, la que estimula la proteína quinasa A, que fosforila proteínas, que bien producen un funcionamiento distinto o se traslocan al núcleo para producir efectos genómicos. Contrariamente, las hormonas que actúan por receptores de GI, en vez de estimular los niveles de AMP cíclico, los decrecen por inhibir la adenilciclasa. Por el otro lado, aquellas hormonas que actúen por receptores de fosfolipasa C o proteínas GQ, cuando la hormona se une al receptor, estimula la fosfolipasa C, que libera dos segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato actúa sobre el retículo endoplasmático, abriendo canales de calcio sensibles al inositol que permiten la salida a favor del gradiente del calcio, que al unirse a la calmodulina estimula la proteína quinasa C, la que fosforila proteínas que producirán efectos genómicos o bien efectos no genómicos. Entonces, estos son básicamente los mecanismos de acción. Algunos también tendremos, con menor cantidad, que actúan a través de receptores de tirosina quinasa intrínseco asociado a proteína RAS. Veamos el listado de factores hipotalámicos. Dentro de los factores hipotalámicos tenemos algunos que son estimuladores y otros inhibitorios. Acá tenemos una lista que iremos desarrollando a continuación. Comencemos con la hormona liberadora de corticotropina, CRH, o factor liberador de ACTH. En el hipotálamo, a partir de un precursor que tiene un péptido señal, un propéptido y el CRH, se produce por la acción de endopeptidasas la liberación del péptido de 41 aminoácidos, que es el factor liberador de corticotrofina. Este sale a sangre y va a hacer su efecto sobre las células corticotropas de la hipófisis a través de receptores de tipo 2 asociados a proteína trimérica GS, o sea que aumentan los niveles de AMP cíclico. Este factor liberador de corticotropina en sangre puede viajar unido a una proteína ligadora CRF-BP, o sea, proteína ligadora de factor liberador de corticotropina, que es producida por el hígado del vaso.
Esta proteína transportadora tiene efecto inhibitorio sobre CRH. CRH también puede actuar en otros receptores de tipo 1 a través de GS, pero que se encuentran en cerebro y cerebelo, probablemente retroalimentando la liberación de CRH. Veamos ahora la hormona liberadora de tirotropina o TRH. La tirotropina es TSH, que es la hormona que actuará sobre la glándula tiroide y es producida por las células tirotropas de la hipófisis. La liberación de TSH depende de los receptores de TRH asociados a GQ, es decir, que está mediado por inositol trifosfato y calcio. En el hipotálamo existe un precursor que tiene un péptido señal y dentro de su secuencia se encuentra varias veces repetido el factor liberador de tirotropina TRH, que es un tripéptido formado obviamente por 3 aminoácidos que se puede obtener de diversos lugares. Este tripéptido, cuando sale a sangre, actuará sobre los receptores de TRH que se abren en las células tirotropa, estimulando la secreción de TSH. En cerebro, cerebelo y riñón existe una enzima que se llama TRH Degrading Enzyme, o sea, enzima degradadora de TRH, que toma este tripéptido y lo transforma le libera el ácido piroglutámico, que es uno de los aminoácidos, dejando los otros 2 aminoácidos juntos y quitándole la actividad. Es de pensar que cuando los niveles de TRH son muy grandes, se estimulará TRH para que lo degrade. Veamos los factores liberadores de gonadotropinas. Las gonadotropinas son la hormona luteinizante LH y la folículo estimulante o FSH, que son producidas por las células gonadotropas de la hipófisis. En las células gonadotropas tenemos 2 tipos de receptores para la hormona liberadora de gonadotropina, que son los de tipo 1 y los de tipo 2. Los de tipo 1 funcionan con GQ y estimulan la liberación, mientras que los de tipo 2 funcionan con GI y la inhiben. Esta hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, tiene 10 aminoácidos y es producida a partir de un precursor que tiene un péptido señal de 23 aminoácidos, una serie de propéptidos que lo acompañan y el GnRH que tiene 10 aminoácidos. La hormona liberadora de prolactina o factor liberador de prolactina es producida también por el hipotálamo y tiene su efecto sobre las células mamotropas de la hipófisis. El receptor de factor liberador de prolactina actúa a través de proteínas RAS, las cuales estimulan la liberación de prolactina. Esta hormona liberadora de prolactina es producida por el hipotálamo también a partir de un precursor que por acción de endopeptidasas libera primero un péptido de 31 aminoácidos que luego se transforma en uno de 20 aminoácidos, que es la forma activa del factor liberador. La hormona inhibitoria de prolactina o PRIH es la dopamina, que es un aminoácido modificado a partir de la tirosina y es producida por el hipotálamo y actúa sobre receptores del inhibidor de prolactina, o sea, receptores de dopamina que a través de proteínas RAS inhibe la liberación de prolactina. Veamos ahora la hormona liberadora de hormona de crecimiento o GHRH. La hormona de crecimiento GH es producida por las células somatotropas por estimulación a través de adenilciclasa y proteínas G-triméricas GS, que utiliza el receptor de la factor liberador de hormona de crecimiento. Este factor liberador de hormona de crecimiento es un péptido de 44 aminoácidos que es producido por el hipotálamo, también a partir de un precursor que tiene un péptido señal y otras partes, y por la acción de endopeptidasa se corta esta proteína, que es la que va a ser liberada, actuará sobre el receptor de las células somatotropas que estimulará la liberación de hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento tiene un factor inhibitorio que llamamos GHIH, o sea, hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento, también conocida como somatostatina.
La somatostatina se produce en hipotálamo también a partir de una molécula proteica precursora, y se puede producir una molécula de somatostatina de 28 aminoácidos y con procesamiento posterior de 14 aminoácidos. Así que hay dos fracciones. Independientemente tenga 28 o 14 aminoácidos, la somatostatina sale a circulación y tiene diversos efectos, en general inhibitorios de la secreción hormonal. A nivel de las células somatotropas de la hipófisis, tiene dos receptores, el receptor 3 de somatostatina y el receptor 5 de somatostatina, que ambos inhiben la secreción de hormona de crecimiento. Por otra parte, la somatostatina también puede actuar a nivel de los islotes de Langerhans a través de receptores de somatostatina 1 y 2 asociados a proteínas G trimérica de tipo inhibitoria que inhiben la secreción de las hormonas insulinas y glucagón. Y a nivel del estómago, a través de receptores de somatostatina R4 que utilizan también GI, inhibe la secreción de gastrina, una hormona gastrointestinal que estudiaremos más adelante. El efecto aumentado de hormona de crecimiento tiene algunos efectos como la acromegalia y el gigantismo. Por lo tanto, tener recursos farmacológicos para inhibir la hormona de crecimiento es interesante. El octreotide es una molécula que es utilizada como un estimulador de los receptores de somatostatina 3, que al estimular estos receptores inhiben la secreción de hormona de crecimiento. Veamos en conjunto ahora los factores estimulatorios e inhibitorios de la hormona melanocito estimulante, que lo llamamos MSH-RH, o sea, hormona estimuladora de melanocito estimulante y hormona inhibitora de la hormona melanocito estimulante. El hipotálamo produce dos tipos de factores, el factor estimulador, que es un pentapéptido, y el factor inhibitorio, que es un tripéptido. Tanto el pentapéptido como el tripéptido muestran alguna homología con otra hormona que veremos más adelante, que es la oxitocina. El factor liberador de melanocito estimulante, al actuar sobre la pars intermedia de la hipófisis, estimula la liberación de las hormonas melanotrópicas alfa, gamma y beta. Cada una, la hormona melanocito estimulante alfa tiene 13 aminoácidos, la hormona melanocito estimulante gamma tiene 11 y la melanocito estimulante beta tiene 18. Estas tres hormonas melanocito estimulante se producen todas a partir de una proteína que además genera otras hormonas, que es la proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina tiene en su interior una gran cantidad de péptidos que tienen acción biológica. En este caso nos centramos solo en estas hormonas. La hormona inhibitoria de melanocito estimulante, que tiene 3 aminoácidos, como dijimos, puede actuar sobre receptores de hormona inhibitoria y lo que hacen es inhibir la producción. Por lo tanto, ante la hormona estimulatoria de MSH aumentarán estas hormonas y ante la inhibitoria bajarán. ¿Qué hacen estas hormonas? Las hormonas melanocito estimulante, básicamente el efecto que tienen es actuar a través de receptores de melanocito estimulante, que hay varias isoformas, 1, 2, 3, 4 y 5. Al unirse a estos receptores, estimulan las cascadas enzimáticas que a partir de tirosina generan melanina, produciendo una protección contra los rayos ultravioleta. Pasemos ahora a las hormonas de la neurohipófisis. La neurohipófisis, básicamente estudiaremos la hormona vasopresina o arginino-vasopresina o hormona antidiurética ADH y la oxitocina. Nos concentramos primero en la hormona arginina-vasopresina o antidiurética. La hormona antidiurética tiene 10 aminoácidos y se encuentra dentro de una proteína de mayor tamaño que tiene un péptido señal, una parte que se conoce como neurofisina 2 y un glucopéptido. Que alguno, por ejemplo, la neurofisina 2 tiene funciones para transportar a la antidiurética dentro de la célula. La antidiurética también se puede encontrar con 9 aminoácidos con la secuencia que tenemos acá: cisteína, tirosina, fenilalanina, glutamina, asparragina, cisteína y arginina, teniendo un puente disulfuro entre la cisteína número 1 y la número 6. Este nonapéptido es el que tiene acción antidiurética y vasopresor. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Ante situaciones de hipovolemia, esto produce caída de presión y libera a partir del riñón
la enzima renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es una proteína del plasma, transformándolo en angiotensina 1, que es un estimulador de la liberación de antidiurética. Lo cual, al liberarse antidiurética, retiene agua y de alguna manera retroalimenta o compone el problema producido por la hipovolemia. Por otro lado, la hiperosmolaridad, es decir, el aumento de la cantidad de partículas disueltas en el líquido extracelular, es un estimulador de antidiurética que recuperará agua y producirá dilución bajando la osmolaridad. Tenemos otros factores que pueden activar o inhibir, por ejemplo, el calor y los vómitos son estimuladores de antidiurética. La explicación es sencilla, el calor aumenta la sudoración y la pérdida de líquido, por lo tanto la liberación de antidiurética para retener líquido es razonable. Los vómitos también implican una pérdida de líquido y por lo tanto los vómitos terminan de alguna manera estimulando la liberación de antidiurética, no el vómito en sí, sino las alteraciones que pueden ocurrir de estos parámetros. Contrariamente, el frío y el etanol son inhibidores de la liberación de antidiurética y por lo tanto se recuperará menos agua y se perderá más agua por orina. Las temperaturas bajas y el consumo de etanol producen aumento de la diuresis. Veamos acá cómo es el mecanismo. La antidiurética, como dijimos, se produce a partir de un péptido, de una proteína que tiene varios péptidos, lo que nos interesa es la antidiurética. Esto es inhibido por los receptores opioides de la familia kappa. Cuando este receptor está inhibido, se produce antidiurética y la antidiurética sale a sangre y tiene básicamente dos efectos. Por un lado, a nivel del riñón, utilizando adenato ciclasa produce aumento de los niveles de AMP cíclico que estimulan la expresión de aquaporina 2 en la membrana apical del túbulo colector del riñón. La aquaporina 3 es otro canal de agua que se encuentra en la membrana vasolateral y que está expresado de manera constitutiva. Por lo tanto, cuando la antidiurética llega al riñón y se une a los receptores de arginina vasopresina 2, se expone la aquaporina abriéndose un canal que permite la reabsorción de agua. Y por lo tanto será menos el agua que se excreta por orina y aumentará la densidad y la concentración de la orina por tener menor cantidad de agua. Por otro lado, la antidiurética puede actuar sobre los receptores de arginina vasopresina 1 que se encuentran en el músculo liso vascular, que actúan a través de fosfolipasa C. Como recordamos, los receptores de fosfolipasa C producen aumento del calcio intracelular y el aumento del calcio intracelular produce aumento de la contracción. Por lo tanto, la hormona antidiurética tiene dos efectos interesantes que, si volvemos hacia atrás, habíamos visto que tanto la hipovolemia como la hipotensión producían liberación de antidiurética. O sea, ante caídas de presión sanguínea se va a liberar antidiurética y uno de los efectos va a tener la vasoconstricción, lo que va a hacer aumentar la presión sanguínea. Y por otro lado va a retener líquido, que al retener líquido aumenta la volemia y al aumentar la volemia también produce aumento de la presión. Uno de los problemas muchas veces es la reabsorción de agua exagerada, que si se reabsorbe mucha agua, eso puede conducir a edema y además de conducir a edema produce la disminución de electrolitos, la concentración de electrolitos, por ejemplo, produce hiponatremia. Por lo tanto, en aquellas situaciones donde hay reabsorción de agua inadecuada, como por ejemplo en el síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, se necesitan de drogas que permitan que el agua no se absorba y que el agua se vaya por orina. Estas drogas se conocen como drogas aquaréticas o acuoréticas, que implican que hacen excretar agua por orina. Dentro de estas drogas tenemos básicamente tres familias que están representadas acá. La nirabolina es una droga que es un estimulador de los receptores opioides kappa. Como sabíamos, el receptor opioide kappa es un inhibidor de la producción de antidiurética, por lo tanto la nirabolina, al estimular este receptor, inhibe la producción de antidiurética. Al inhibir la producción de antidiurética tendremos menos efecto vasoconstrictor sobre el músculo y también tendremos menos efecto de recuperación de agua. Por lo tanto, la nirabolina es una sustancia que aumenta la excreción de agua por orina y disminuye su reabsorción. El mosovaptam es otra droga que tiene el mismo efecto, pero no actúa sobre la secreción, sino que actúa sobre el receptor. Es un inhibidor del receptor y al inhibir el receptor inhibe la adenato ciclasa a un nivel de AMP cíclico y la exposición de aquaporina, haciendo de que el agua no sea reabsorbida y sea excretada. Y otra sustancia es la demeclociclina, que es un inhibidor de la adenato ciclasa,
que no va a actuar sobre el receptor, sino sobre la adeninato ciclata, bajando los niveles de AMP cíclico y bajando la expresión de aquaporina 2. Por lo tanto, cada droga será de utilidad de acuerdo a cuál es el proceso que está fallando. Si nosotros tenemos una patología en la que el receptor no es capaz de responder a antidiurética, por más que nosotros pongamos nirabolina, no lograremos nada. Entonces necesitaremos sustancias que actúen sobre el receptor o bien corriente abajo del receptor. Muy bien. Pasemos a la oxitocina. La oxitocina es un nonapéptido que se produce también a partir de un precursor que contiene un péptido señal, neuroficina 1 y glucopéptido. Está compuesto, tiene una secuencia muy parecida a la de la hormona antidiurética, tiene cisteína, tirosina, isoleucina, glutamina, asparagina y cisteína, que forma un puente disulfuro con la primera cisteína, prolina, leucina y glicinamida. En la glicina que se encuentra en el extremo C-terminal se le coloca un grupo amino y forma glicinamida. ¿Qué son los factores que estimulan la liberación de oxitocina? La oxitocina es una hormona que tiene efecto vasoconstrictor fundamentalmente produciendo la contracción de las células mioepiteliales del alvéolo mamario y favoreciendo la eyección de leche, y también actúa sobre la contracción del músculo liso uterino, por ejemplo, durante el parto. La liberación de hormona de oxitocina es estimulada por la succión del pezón. Cuando el bebé produce la succión del pezón, libera oxitocina y esto estimula las células mioepiteliales para que produzcan la eyección de leche y alimentar al bebé. Por otro lado, la distensión vaginal y distensión de ciertas partes del tracto por el que tiene que pasar el bebé en el momento del parto va a producir la liberación de oxitocina, que va a producir la contracción del músculo liso del útero favoreciendo el parto. Y después tenemos factores, por ejemplo, los estrógenos son estimuladores de la liberación de oxitocina en presencia de distensión vaginal. Pues como los estrógenos se producen a partir de los andrógenos, como ya veremos, los inhibidores de la aromatasa, que es la enzima que transforma andrógeno en estrógeno, tendrán un efecto inhibitorio de la liberación de oxitocina, y los antiestrógenos que actúan sobre los receptores de estrógenos también tendrán el mismo efecto.